Bueno, les tiene que aparecer en la pantalla algo de producto, mano de obra, etcétera. ¿Sí? Ahí lo agrandamos bien para que el que esté desde el celular lo pueda ver bien. ¿Sí? Bueno, esto es lo que tenemos acá, que va a ser parte del concepto del día de hoy. ¿Sí? Es algo que nosotros conocemos como una tabla, un orden rectangular, ¿no? Sí, o sea, una forma de tabular, una tabulación, valga la redundancia, en donde lo que hacemos es incluir ciertos datos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos una tabla específica que habla sobre productos, ¿sí? En donde tenemos en cada columna el producto A, el producto B, el producto C, y lo que tenemos también en estas filas es lo que hace referencia a ese producto, ¿no? Mano de obra, materiales y demás. Por ejemplo, esto es una tabla que se puede utilizar para calcular costos en el área de economía, ¿sí? Todo lo que ya sabemos que es una tabla y que de hecho la mayoría de los que están acá, más que nada porque la carrera de ustedes apunta a algo parecido a eso, saben lo que es un Excel y todos saben para qué se usa un Excel, ¿sí? Aparte de que te permite crear fórmulas y demás, vos en el Excel podés tabular cierta información y esa información lo que vos podés hacer es visualizarla con un cuadro de doble entrada como este, ¿no? Ahora, en matemática, estos arreglos rectangulares o estos cuadros de doble entrada reciben un nombre y son de utilidad. De hecho, son de utilidad, ya lo dije, en el campo de la economía, ¿sí? También son de utilidad en otros campos, como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que si bien esta carrera es desarrollo de software, hay algunas cosas de base de datos que ustedes podrían llegar a ver en la carrera, ¿sí? En el tronco común de la carrera. Quizás más lo ven la parte de análisis de sistemas y demás, pero un sistema de datos, una base de datos, está formado por tablas en donde nosotros vamos cargando diferentes características o diferentes cuestiones que hacen o a un producto o a una persona, ¿sí? O depende de lo que estemos trabajando. Eso en matemática recibe un nombre que es matriz. Esto que nosotros tenemos acá, ¿sí? Que obviamente lo que nos va a interesar en esta parte en matemática es estos números que tenemos, ¿sí? Esos números que tenemos ahí, que nosotros lo vamos a llamar coeficientes en este caso, estarían representando los números que van a formar parte de una matriz, ¿sí? Yo acá tengo en un Word, por ejemplo, esto mismo que dice acá, esta misma tabla, ¿sí? Vamos a ponerlo así en forma de tabla como para que se note lo que estamos hablando. Esto que nosotros tenemos así, lo tenemos representado en este Word que les va a aparecer, ¿sí? Vamos a agrandarlo de nuevo un poquitito. Yo le asigné la letra A porque comúnmente una matriz se nombra, ¿sí? Se le da nombre con una letra del alfabeto común en mayúscula, A, B, C, D, etc., ¿no? Nosotros usamos esa simbología. En este caso, yo estoy diciendo que la matriz A está formada por el número 10, el número 12, el número 16, 5, 9 y 7, que si ustedes se fijan esos números, vuelvo al Excel, son los mismos. Vamos a ver si me permite achicarlo. Bueno, acá. Vamos a achicar este. Fíjense, ¿sí? Son los mismos números que tenemos acá, nosotros lo tenemos dispuestos en esta matriz, en este orden matricial, ¿sí? Matricial, perdón. ¿Estamos? Ahora bien,
las matrices tienen diferentes características, ¿sí? En este caso, a nosotros lo que nos va a importar aprender de las matrices por el momento es el tema de las filas y las columnas, o los renglones y las columnas. Lo mismo que vemos acá en el Excel, ¿sí? Sí, te escucho. Al revés, un vector se puede representar como una matriz. Lo vamos a ver a eso. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros vieron matrices, vieron que cuando hablamos de los vectores, vimos la forma cartesiana, vimos la forma en par ordenado, ¿sí? Diferentes formas de expresar un vector, de escribirlo. Y bueno, ahora no lo voy a hacer por una cuestión de tiempo, pero cuando nosotros trabajamos con el vector en el GeoGebra, ¿sí? En la parte de la izquierda del GeoGebra aparecía algo parecido a esto, con la diferencia de que en vez de tener esta columna y esta fila, solamente tenía estos dos. ¿Sí? Bueno, eso quiere decir que el vector se podía representar como si fuera una matriz. ¿Estamos? Eso lo vamos a ver nosotros también. ¿Sí? Por ahora, en el día de hoy, me interesa nada más introducir, porque bueno, hay gente que capaz que lo vio, y hay gente que capaz que no tiene ni idea de lo que es una matriz, y es lo que vamos a tratar de introducir hoy, ¿sí? Esto lo voy a cerrar un poquito, ahora voy a volver ahí. Lo que no nos está importando de esta matriz, no porque quizás no nos importe para la situación práctica que estemos viendo. Esperen que me voy a fijar a ver si hay alguien esperando. No, bien. Sino que no nos interesan demasiado es el tema de esto, lo que dice mano de obra, materiales, producto, porque en realidad nosotros no estamos analizando una situación económica, nosotros estamos analizando lo que es una matriz, justamente, vamos a ver, a ver cómo se llama y demás, y no nos interesa, en cierta manera, la situación ideal, que en este caso es una situación aplicada a la economía. Por ejemplo, se los voy a leer para que ustedes estén al tanto. Dice, en economía, con frecuencia, resulta conveniente utilizar matrices para plantear problemas y mostrar datos. ¿Sí? Por ejemplo, como el que tenemos acá, un fabricante que elabora los productos A, B y C podría representar las unidades de mano de obra y de materiales implicadas en esta tabla. ¿Sí? Yo lo que hice fue copiarles esta tabla para introducir el concepto. Lo que sí me interesa entender de esto es que hay renglones, ¿sí? El renglón 1 le vamos a poner acá, el renglón 2, y tenemos columnas, la columna 1, la columna 2, la columna 3. Eso mismo es lo que está pasando acá en esta matriz que tenemos en el Word, la misma. Y fíjense algo muy curioso. Nosotros a la matriz, las filas, ¿sí? Las filas, o la cantidad de filas, mejor dicho, las vamos a estar llamando, esperen que quiero usar la misma terminología, perfecto, porque esto se los voy a pasar en el campo, ¿sí? ¿Cómo? Por ejemplo, me encantó tu ejemplo, ¿sí? Me encantó, o como por ejemplo se utiliza muchísimo lo que es también la programación lineal, ¿sí? Que si nos da el tiempo, no tiene que ver con programación específica, tiene más que ver con la parte del álgebra, la parte de la matemática. Si nos da el tiempo en la unidad 3 lo vamos a ver, ¿sí? Lo que es la programación lineal y para qué sirve, ¿sí? Sirve para muchísimas cosas y todo viene de cuestiones semejantes a esto, lo que sería el álgebra lineal o el álgebra de matrices, ¿sí? Ahora fíjense esto, a las filas, o mejor dicho, los renglones, ¿sí? Vamos a ponerlo acá, renglones o filas, nosotros lo vamos a denotar a la cantidad de renglones y las filas con la letra M, ¿sí? M minúscula. Por ejemplo, en este caso, esta matriz, ¿cuántos renglones tiene esta matriz? Tiene 1 y tiene 2. Por lo tanto, en este caso, nosotros tenemos una matriz que tiene M igual 2, ¿sí? Porque tiene una cantidad de filas que es de 2. ¿Sí?
Y lo que serían las columnas, la vamos a utilizar con la letra N, N minúscula, ¿no? También. En este caso, nosotros tenemos que la matriz A, esta matriz que tenemos acá, tiene 1, 2, 3 columnas, o sea que la cantidad de columnas que tenemos es, en N, es 3, ¿sí? Esto a mí lo que me permite, en el caso de las matrices, es establecer un orden, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de lo que es el orden de las matrices, estamos hablando de esta cuenta que voy a escribir acá, que es tan sencillamente como M por N, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, yo estoy diciendo que la matriz, y ojo, porque no es que uno tiene que hacer esta cuenta de multiplicar, ojo, esta matriz tiene de orden 2 por 3. ¿Sí? Para no equivocarnos, para que vean que no hay que multiplicarlo, vamos a usar la X. ¿Sí? O sea, si yo quisiera establecer cuál es el orden de esta matriz, es una matriz de 2 por 3. 2 filas por 3 columnas. ¿Estamos? Hay matrices que tienen diferentes órdenes, ¿sí? Porque van a tener diferente cantidad de filas y van a tener diferente cantidad de columnas. No todas las matrices van a ser iguales. Veamos los siguientes ejemplos que tenemos en el Excel. Tenemos un ejemplo, vamos a agrandarlo nuevamente para que todos lo puedan ver. Otro ejemplo económico, ¿sí? Otro ejemplo propio de la economía, que son los costos, ¿sí? Tenemos en las columnas de costo histórico y costo fijo y variable, y las filas, el producto A, el producto B y el producto C. ¿Sí? Sin entrar en detalles, teniendo en cuenta que es una situación ideal, podemos determinar de que estamos queriendo establecer una vinculación entre lo que es cierto producto con sus costos, ¿no? Suponemos que de la suma de eso va a llegar un costo total, ¿sí? Más que nada esto se lo digo por si en el día de mañana, o alguno quizás esté trabajando en alguna empresa, ¿sí? Puede llegar a tener estas situaciones reales, ¿no? Ahí volvemos con la pantalla porque se cambió el color, ¿sí? Bien, ahora sí. Obviamente, volvemos a lo mismo, nosotros tenemos esto, que es lo que nos interesa, que es el orden matricial, ¿sí? Sin ponerlo en el Word, ¿sí? Solamente mirando acá, yo si veo esto, ¿cuál sería el orden de esta matriz? ¿Alguien me podría decir cuál sería el número de orden, o el orden, mejor dicho? 3 por 3. Es una matriz de 3 por 3, tal cual. Es una matriz que tiene una M3 y una N3. ¿Sí? Recordemos cuando fuimos acá que los renglones son la M, o las filas, y las columnas son la N. Tengo 3 filas, 3 columnas, es una matriz de 3 por 3. En una matriz, cuando coincide la cantidad de filas y columnas, o sea, cuando coincide M y N, vamos a escribirlo acá, igual, repito, esto les va a aparecer en el campus, no es que lo tengan que copiar ni nada. Cuando coinciden la cantidad de filas y columnas, es decir, cuando pasa que M es igual a N, esto se denomina, recibe un nombre, que se llama matriz cuadrada. No hay que confundir la matriz elevada al cuadrado, ojo, no hay que confundirlo. Cuando hablamos de una matriz cuadrada, estamos hablando de una matriz que sea 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 80 por 80, ¿sí? O sea que el número de orden va a tener el mismo M y el mismo N. A toda matriz que cumple con esa característica se la conoce como matriz cuadrada. Esta que tenemos acá es una matriz cuadrada, ¿sí? Veamos otro ejemplo. Tenemos este ejemplo, ¿sí? Que también, para no meternos con el ejemplo solamente de la economía, pero por ejemplo,
tenemos acá algo referido a la genética, a la biología, a la zoología, ¿sí? Tenemos especies, mamíferos y reptiles, como columnas, y como filas tenemos longevidad, descendencia, predisposición genética. ¿Sí? Esto lo saqué, no es que lo inventé yo, sino que lo saqué del mismo libro, en donde tenemos diferentes aplicaciones de las matrices. ¿Sí? En este caso, uno de los ejemplos que se estaba hablando acá del tema de las especies era ver las tasas de mortalidad de diferentes especies. ¿Sí? Entonces lo que se hace es tabular. Volvemos a lo mismo, tenemos estos datos, y esos datos que tenemos ahí especifican la matriz. ¿Sí? ¿Esta matriz qué orden tiene? 3 por 2. Es una matriz de 3 por 2, que la diferencia con respecto a la primera era de 2 por 3. Fíjense la forma que tiene, ¿no? Una matriz de 2 por 3 es esta, una matriz de 3 por 2 es esta de las especies. ¿Sí? Y la última de todas, ¿sí? Datos de clientes, por ejemplo, edad de esos clientes, grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, y tenemos 15, 20, 25 y 30, o sea que las edades oscilan cada 5 años. ¿Cuál sería el orden de esta matriz? 4 por 1. 4 por 1, tal cual. ¿Sí? Esta específicamente, cuando nosotros tenemos una matriz en donde no existe otras columnas, como por ejemplo acá tenemos una única columna, esta matriz recibe el nombre de matriz columna, valga la redundancia. ¿Sí? Por otro lado, si tuviéramos una matriz en donde no tendríamos 1, 2, 3, 4 filas, perdón, sino que tendríamos una única fila y 4 columnas, ¿sí? ¿A qué me refiero? Me refiero a que tengamos el 20 acá, el 25 y el 30, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en ese caso, nosotros estaríamos hablando de una matriz renglón, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, es comúnmente puede pasarles que les pida escribir con los siguientes datos, la matriz, columna, tal, tal y tal. ¿Sí? Hallar el orden, hallar ¿sí? Todo lo que vamos a ver en base a eso. Por eso se utiliza la matriz renglón, ¿sí? Cuando es horizontal toda la matriz columna cuando es toda vertical. ¿Sí? Ahora bien, ya hablamos de lo que es una matriz, hablamos de lo que es el número de orden, ¿sí? O mejor dicho, el orden de la matriz, porque son 2 números. Y ahora nosotros vamos a la parte más pesadita, que es la parte de fórmulas, ¿sí? Esto que yo les voy a mostrar acá es la forma general de una matriz, ¿sí? Esto creo que ya se dieron cuenta todos, pero bueno, vale la aclaración. Acá tenemos, por ejemplo, una matriz general en donde no tenemos números, pero cada letra, fíjate que tiene un subíndice. A11, A12, o mejor dicho, A11, A12, A13, A1N, A21, A22, así hasta llegar a A2N, lo mismo para el 3, y después tenemos AM1, AM2, hasta llegar a AMN, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, lógicamente, el primer número, que en este caso es el 1, fíjate que el 1 se repite, te está indicando todas las M, o sea que te está indicando todas las filas. En este caso vos vas a poner todos los datos que se corresponden con la primera fila. Lógicamente acá te está diciendo el elemento perteneciente a la fila 1, columna 1. El elemento perteneciente a la fila 1, columna 2. El elemento perteneciente a la fila 1, columna 3. El elemento perteneciente a la fila 1, columna n. Quiere decir que podés tener la cantidad de columnas que a vos se te canten. ¿Sí? Y lo mismo pasaría en los otros. Fila 2, columna 1 y así, ¿no? Fila M, columna 1 o fila M, columna n. O sea que esta vendría a ser la forma,
llamada, ¿sí? Esto vendría a ser la forma general de una matriz. ¿Hasta acá alguien tiene alguna consulta, alguna duda? ¿Se va entendiendo o no se va entendiendo nada? Sí, se entiende. Perfecto, buenísimo. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, te escucho. Que no tiene que ver con las matrices, tiene que ver con la grabación de la clase. ¿Se está grabando? Sí, sí, a ver, vamos a chequear igual. Aquí bajo esto. Sí, se está grabando. Ah, bueno, listo, gracias. No, por favor. Me quedé en lo que les iba a decir ahora. Ah, perdón. Hay algo también que tenemos que tener en cuenta. El tema de las matrices, ¿para qué nos va a servir a nosotros? ¿No? Porque hasta ahora está todo lindo, te entiendo lo que es el número de orden y demás. Una de las cosas para la que nos va a servir es para resolver sistemas de ecuaciones lineales. ¿Sí? Nosotros vamos a ver, me hace acordar cuando vienen las fórmulas cuánticas. Ay, me perdí. Me perdí, no llegué a leer, Darío. Nosotros lo que vamos a hacer es ver sistemas de ecuaciones lineales, tratando de acordarnos quizás lo que vimos en la escuela secundaria, ¿sí? No hay problema, todos suma, Darío. Que es, por ejemplo, las ecuaciones de 2 por 2, ¿sí? Por ejemplo. ¿A qué me refiero con una ecuación de 2 por 2? ¿Se acuerdan cuando teníamos... Yo digo, ¿se acuerdan? Capaz que nunca lo vieron, igualmente lo vamos a ver. Por ejemplo, la intersección de dos rectas. ¿Sí? Yo puedo determinar mediante una fórmula, no porque quiero, yo puedo determinar mediante una fórmula dónde se intersectan dos rectas. ¿Sí? Nosotros sabemos que eso tiene algún tipo de resolución, tiene una resolución que es analítica y también tiene una resolución gráfica. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si nosotros tenemos un sistema de ecuaciones en donde no tenemos dos incógnitas, sino que tenemos una tercera incógnita? Por ejemplo, una recta en el espacio. ¿Sí? Bueno, para eso nosotros nos va a servir trabajar con matrices, porque hay algo que ahí se nombró en el chat, que es el tema de las determinantes. ¿Sí? Las determinantes es quizás el tema más importante de esta materia, sí, que es transversal a toda la carrera, y resulta útil el tema de las determinantes para muchas cosas, sobre todo para resolver situaciones problemáticas que tengan ecuaciones. ¿Sí? Yo puedo determinar cualquier tipo de ecuación y puedo resolver cualquier tipo de ecuación siempre y cuando tenga una solución. Si no la tiene, también tengo que demostrar. ¿Sí? Ahora bien, hay otros tipos de matrices, ¿sí? Que, bueno, me parece correcto explicarlas, y es suponiendo que todos estos valores de acá, vamos a ponerlos todos en color negro porque ya no les sirve, todos estos valores que tenemos acá valen, qué sé yo, ponele que valen 0. ¿Sí? Este de acá vale 0, vamos a admitir a Federico. Este de acá también vale 0. Obviamente, ¿sí? Esta matriz va a recibir el nombre de matriz 0. ¿Sí? Esta matriz no es que no tiene valor, y ojo con esto que voy a especificar. La matriz no es que no tiene valor, no es que no existe. Si yo leo esto o veo esto, yo no puedo decir, la matriz vale 0, la matriz no existe. No, los elementos de la matriz valen 0. El elemento 1, 1, el 1, 2, el 1, 3, el 2, 1, ¿sí? Todos esos elementos valen 0. Por lo tanto, esta recibe el nombre de matriz 0. ¿Sí? Hay muchos otros tipos de matrices, como por ejemplo, matriz identidad, ¿sí? Que cumple con ciertas características, y es la que nosotros vamos a tener que ir mechando en el medio para ir trabajando, ¿no? En particular, hoy lo que me interesa saber y lo que me interesa que entendamos es cuándo dos matrices son iguales, cómo se pueden sumar las matrices, cómo se pueden restar, ¿sí?
Y primero, lo principal. ¿Cómo podemos determinar que dos matrices sean iguales? La única forma para que dos matrices sean iguales es que tienen que tener exactamente los mismos elementos en los mismos lugares. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Yo voy a escribir acá una matriz cualquiera, ¿no? Voy a escribir esta matriz. ¿Sí? 1, 2, 3. A propósito, voy a escribirlo así como si fueran números consecutivos, ¿no? Yo tengo esta matriz que acabé de escribir acá. Vamos a escribir otra matriz acá abajo, que la voy a llamar la matriz B. Me van a tener acá un poquito de paciencia por el tema de que uno, 2, 3. Bueno. 4, 5 y 6. Yo veo esta matriz de acá, la matriz A y la matriz B. ¿Yo puedo decir de que las matrices A y B son iguales? No. No, para nada, no son iguales para nada. ¿Por qué? Porque la condición para que A y B sean iguales es que lógicamente tengan que tener los mismos elementos. Cuando hablo de elementos, hablo en este caso de estos números, ¿sí? Los mismos elementos en las mismas posiciones. E inclusive tienen que tener el mismo orden. Yo tengo la matriz A, que tiene de orden 2 por 3, y tengo la matriz B, que tiene de orden 3 por 2. Por lo tanto, ya ahí estoy partiendo de la base directamente de que estas matrices son distintas. Yo acá podría decir de que la matriz A es totalmente distinta con la matriz B. ¿Sí? Y si están, por ejemplo, multiplicados por un valor, por un número solo. Bien, ahí ya nos estamos adelantando a lo que es el álgebra de matrices. ¿Cómo se multiplican? ¿Cómo se suman? ¿Sí? Esperen que ¿Se quiero usa ver si- Gauss para eso? ¿O nada que ver? No, podés aplicar directamente las propiedades que tiene la suma, la resta, la multiplicación, la división de matrices y demás, ¿sí? Después hay otras reglas, nosotros vamos a terminar de ver al final de todo, por ejemplo, regla de Kramer, ¿sí? Que son todas propiedades específicas de las matrices, ¿sí? Pero para eso tenemos que ver un montón de otras cosas más, ¿sí? Hasta acá, vuelvo a repetir, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún aporte? ¿Alguien quiere aportar algo? Algo que se les venga a la mente, ¿vieron cómo es esto? Por ejemplo, ahí yo veo que algunos están... Acuérdense que en el campus virtual tenemos el Padlet, ¿sí? Si alguno quiere incorporar alguna, no sé, alguna recomendación, algún video, algo, lo pueden hacer, siempre surgen cosas, o alguna pregunta inclusive, ¿sí? Y podemos ir, lo mismo que deberíamos hacer en el aula, lo mismo que deberíamos hacer en un encuentro, pero bueno, quizás ahora no se puede hacer, y lo podemos hacer más específicamente en algo como el Padlet, ¿sí? Bien. Dicho esto, entonces, lo que vamos a ver, ahí justo vi la pregunta X, Y, Z, y era lo que quería llegar ahora. Yo voy a escribir acá un sistema de ecuaciones que no lo vamos a poder resolver hoy porque nos faltan herramientas, pero lo voy a dejar de manera introductoria, ¿sí? Yo lo voy a escribir acá, y ahora les voy a ir haciendo algunas aclaraciones. 2x más y menos z igual a 0. Y el último, 9x menos 6y más 2z igual a 0.
¿Sí? Esto que tenemos acá es un sistema de ecuaciones lineales, que lo puedo representar en forma de matriz, que es lo que vamos a hacer ahora, pero además de eso, de que es un sistema de ecuaciones lineales, cada una de esas ecuaciones representa una recta, ¿sí? Y si ustedes se fijaron que hace un ratito yo estaba explicando que una recta puede dibujarse en el plano, puede dibujarse también en el espacio. ¿Y cómo me voy a dar cuenta de eso? Vamos a ver solamente la primera ecuación. Ponele que yo tengo esto nada más, ¿no? 3x más 4y igual a 0. Esto es la ecuación de una recta en el plano. Tengo la variable x y la variable y. ¿Sí? Lo que no tengo es la variable z. Ahora, esta de acá es una variable z, o sea que tenemos un eje x, un eje y y un eje z. En ese caso, sí estaríamos hablando de una recta en el espacio. Aquellos estudiantes que quieran, no es obligatorio, pero aquellos estudiantes que quieran graficar, por ejemplo, una recta en el espacio, el GeoGebra, no necesitas descargarlo, pero si querés lo podés usar online. En el GeoGebra tenés la graficadora 3D. Vos, por ejemplo, copias esto, ¿no? Haces control C, lo pones en el GeoGebra, y a vos te va a aparecer lo que sería la recta, ¿sí? En este caso, en el espacio. Yo ahora, mientras voy a dejar de compartir un poquito y ahora vuelvo, voy a ver si me abre el GeoGebra, y se los voy a mostrar, ¿sí? Esperen un minuto. Esta computadora funciona bien, pero cuando le abrís varias cosas al mismo tiempo, ya ahí empieza a flaquear un poquito. Acuérdense que, mientras tanto, mientras abre esto, les quiero decir, todo lo que vendría a ser la bibliografía obligatoria y todo lo que vendría a ser actividades y demás, les va a aparecer en el campus, ¿sí? Sí, decime, Gustavo, Adrián Gustavo, ¿cómo estás? ¿Querés preguntar algo? Ah, sí, no hay problema, no te hagas drama. Ahí está circulando, gracias, Cari. Ahí Karina está pasando el Google Drive para que pongan el presente, ¿sí? Bueno, ahí justo me abrió la calculadora 3D, así que ahora voy a volver a compartir. Bueno, para que vean de dónde lo hice, yo entré directamente a la página de GeoGebra, ¿sí? A la página oficial www.geogebra.org, y ahí mismo puse iniciar calculadora, ¿sí? A ver ahora, ahí te va a aparecer, ¿eh? Démosle un tiempito. Ahí va. Buenísimo. Una vez que me apreté, que fui a GeoGebra, que puse iniciar calculadora, toqué acá, me aparece en una pantalla, en una pestaña nueva, todo esto. Acá, cuando vos apretás esta flecha, te aparece calculadora gráfica, ¿sí? Geometría y demás. Yo lo que hice ahora, para poder mostrarles cómo queda, puse calculadora 3D, ¿sí? Y les aparece un eje cartesiano tridimensional. Como todos están viendo acá, tenemos un eje cartesiano tridimensional. Tenemos el eje Y, ¿sí? Que el eje Y es este, el eje X y el eje Z, ¿sí? Yo lo que hice ahora fue copiar
esta ecuación que tenemos acá y lo voy a poner acá en la entrada. ¿Sí? Voy acá, igual. Fíjense lo que nos aparece, ¿sí? Nos aparece la ecuación del plano que contiene una recta, ¿sí? A ver si lo puedo ir moviendo. Acá lo moví para cualquier lado. Bueno, a ver si me va apareciendo. Ahí está. Esto que nosotros tenemos acá es la ecuación del plano, ¿sí? Fíjense que esto es un plano. ¿Estamos? Ahora miren lo que voy a hacer porque voy a ir poniendo todas las otras ecuaciones. Esta ecuación que tenemos acá, la voy a escribir de nuevo acá en la entrada, ¿sí? Y ahora vamos a discutir un poquito qué se forma. Aquí. Ahí tenemos otro plano que aparece, ¿sí? Y la última de todas, esta de acá. Bueno, ahí lo que tenemos son tres planos. Algunos puedo ver muy fácilmente, por ejemplo, que algunos de los planos intersectan entre sí. ¿Sí? Por ejemplo, este plano de acá, que está, a ver, ahí lo saco, ahí lo vuelvo a poner, ¿ves? Está chocando con el otro plano. ¿Sí? Yo lo que puedo observar fácilmente es que los planos intersectan entre sí. Se supone, ¿ves? Acá lo ves un poquito mejor. Acá el plano lo tenemos que está intersectando, en este caso el plano este, está intersectando a este que tenemos acá y a este que tenemos acá. ¿Sí? Y a su vez el otro plano está intersecando al otro. ¿Sí? Fíjate que es distinto, porque nosotros cuando trabajábamos con ecuaciones de dos variables, estábamos trabajando con una recta en el plano. ¿Sí? Por ejemplo, volvemos, esto lo vamos a dejar acá y vamos a la calculadora gráfica, ¿sí? Ponele que yo quiero, vamos acá, geometría, a ver si me permite, acá, no. Ahí está. Ponele que yo voy a dibujar esta que tengo acá, ¿no? 4x menos 3y igual a 0. ¿Ves que no me aparece un plano? Acá ¿qué me está apareciendo? Me está apareciendo la ecuación de una recta. ¿Sí? Yo acá tengo una ecuación de una recta. Voy a graficar otra, qué sé yo, no sé, menos 2x más y igual a 0. ¿Sí? Vamos a ponerle otro número para que veas cómo funciona esto de la recta. 9i. ¿Sí? Todas estas que nosotros tenemos acá son rectas en el plano. Sin embargo, la otra que tenemos acá de la calculadora 3D, que no me digas que se borró, sí, se borró. Esas que tenemos ahí son, acá están. Son ecuaciones de los planos. ¿Sí? Dime. No te escuché, ¿cómo? Bueno, no sé quién habló, pero habló y no lo escuché. Ahora, nosotros, ¿sí? Que es lo que vamos a aprender en esta unidad, esto que lo podemos representar en forma de una matriz, se pueden aplicar ciertos mecanismos de resolución, como por ejemplo, uno de los que nombraron, que es lo que vamos a ver, que les va a aparecer inclusive en el PDF, que es el tema de los determinantes, ¿sí? Ahora, sin entrar en detalles de lo que es un determinante, cómo sacarlo, etcétera, etcétera, yo lo que les voy a decir es lo siguiente. Les va a aparecer en el transcurso de esta semana, porque todavía no me senté a escanear todo esto, tengan un poquito de paciencia, porque lo voy a tener que hacer el feriado, ¿sí? Porque estamos laburando hasta acá los docentes, pero les va a aparecer en el campus, en CIBET, les va a aparecer el tema de un PDF que va a tener la parte teórica de lo que hablamos hoy, número de orden, o mejor dicho, orden de las matrices, qué es una matriz,
la parte esta que habíamos hablado de la forma general de una matriz, les va a aparecer también para qué se utiliza, les va a aparecer algo también de lo que son los determinantes, ¿sí? Esperen que voy a dejar de compartir un poquito. Les va a aparecer también algo de lo que son los determinantes, para qué sirven, cómo se pueden resolver también ecuaciones lineales, en este caso como la que tenemos acá de 3 variables, ¿sí? O otras ecuaciones lineales en general, utilizando matrices, lógicamente, que es el objetivo nuestro, pero la actividad que les va a aparecer para el día miércoles que viene de manera remota, ¿sí? Va a ser una actividad en donde van a tener que trabajar con la primera parte del PDF. Por ejemplo, una de las actividades que les puede aparecer, dada la siguiente tabla, escribir la matriz que la representa, como hicimos acá. Tenemos, por ejemplo, esta tabla de acá, vos tenés que escribir la matriz. Hay algo que yo no dije al principio, depende de la bibliografía que vos encuentres, pero las matrices utilizan o corchetes, o paréntesis, o llaves. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque por ahí vas a otro tipo de bibliografía, o lo googleás, o lo pones en YouTube, para meter, viste que a veces uno hace esas cosas, hasta yo lo hago, y vas a ver que algunos profesores no usan paréntesis grandes así, sino que usan corchetes o que usan llaves. Es lo mismo. Lo que no podés utilizar son barras verticales, ¿sí? Porque eso representa otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, ¿viste como cuando hacíamos el valor absoluto, que usábamos la barra vertical? Bueno, eso vamos a tratar Como de... el módulo. Eso el Claro, módulo, directamente. como el módulo, como el valor absoluto, ¿sí? Eso no lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar siempre o paréntesis, o corchetes, o llaves. ¿Qué otra actividad te puede aparecer? Te puede aparecer, por ejemplo, dadas las siguientes matrices, determinar el número de columnas, el número de filas, hallar el orden, un verdadero o falso, ¿sí? Y después, lo que no les voy a dar, actividades de, por ejemplo, suma, resta, multiplicación, división de matrices, que eso lo vamos a ver en el primer encuentro que tengamos después de las vacaciones de invierno, ¿sí? Después de las vacaciones de invierno vamos a ver en una clase sola todas las operaciones por matrices, ¿sí? Pero lo que les va a aparecer son actividades de, ¿cómo les puedo decir? De reconocimiento de lo que es una matriz, para que todos estemos al tanto. Algunos, lógicamente, la van a tener más clara porque capaz que lo vieron, algunos capaz que ya la cazaron de una y dicen, no, qué jodido, pero bueno, hay otros que les cuesta. Entonces, la idea es unificar todo, o quizás no unificar, pero tratar de hacer lo más homogéneo posible el proceso de aprendizaje, ¿sí? Eso es lo que les va a aparecer en el campus. Por otro lado, chicos, y chicas, perdón, los quiero felicitar, ¿sí? Personalmente, por esta primera parte de la cursada de esta carrera. Sé que fue difícil, yo no soy necio, ¿sí? No solamente para ustedes, para el equipo docente también fue difícil, porque incluso, y ni hablar el equipo directivo, ¿no? Pero ustedes lo que tienen de bueno es que son los que están fundando esta institución, ¿sí? Es algo que ya lo hemos hablado, se les ha dicho un montón, y no es para meter presión, sino para felicitarlos, ¿sí? Nosotros, la verdad que cuando empezamos con el instituto y hablábamos con Laura, hablábamos con Jessie, hablábamos con otros docentes inclusive, empezamos allá arriba con un montón de alumnos y lógicamente en el medio pasan cosas, trabajo, familia, amigos, salud, ¿sí? Salud mental, que hoy en día estamos todos un poco deteriorados por el tema de la pandemia, o por lo menos hablo por mí. Y la verdad que llegar a esta primera parte, a este primer cuatrimestre, con la cantidad de estudiantes que le ponen el pecho, que hacen las cosas, que participan, ustedes son un grupo muy participativo y todos los docentes coincidimos en eso, ¿sí? La verdad que los quiero felicitar, les agradezco por esta primera parte, espero que en la segunda parte las cosas cambien un poquito, ¿sí? Que nos podamos, aunque sea, ver y
como digo siempre, ¿importa el contenido? Sí que importa. Importa la matemática, importa todo lo que vos quieras, pero más importa el vernos, más importa el desarrollar un vínculo. Ustedes van a estar 3 años en la institución, ¿sí? Y la verdad es que es lo que para mí más va a prevalecer, ¿sí? Esperemos que las cosas cambien un poco y que se pueda trabajar de una manera más personalizada en la institución y que ustedes también aprovechen al máximo, ¿sí? Sus prácticas, lo que también tienen los docentes que quieren dar también muchas cuestiones que se dan de manera presencial y a veces no se puede, pero bueno, ya se va a poder, ¿sí? Así que bueno, nuevamente felicitarlos, agradecerles esta primera parte. No bajen los brazos, como siempre digo, ¿sí? Se van a encontrar con un montón de conflictos, tanto personales como inclusive con docentes, pero sepan que ustedes están acá también y nosotros podemos ir aprendiendo. Si hay algo en que la estamos pifiando, díganlo, ¿sí? Obviamente no, yo por lo menos yo no me voy a enojar ni nada por el estilo, y eso es lo bueno y es lo lindo, ¿sí? De este grupo. Así que espero verlos después en el primer encuentro que tengamos después de las vacaciones de invierno. Cualquier cosa que ustedes necesiten, inclusive el miércoles que viene, que van a estar trabajando con esa actividad remota, que es cortita, tampoco es que les voy a dar 20 puntos, ¿no? Pero si tienen una duda, una consulta, la hacen. Yo estoy con el celu, quizás si no estoy de la compu, y lo contesto. Si durante las vacaciones de invierno yo igual sigo trabajando porque ocupo cargo jerárquico en una escuela y aparte tengo mis alumnos particulares, me quieren mandar un mensaje para consultar cualquier cosa, los voy a contestar, o sea, no tengo ningún inconveniente, ¿sí? Así que espero verlos pronto o después de las vacaciones. Y bueno, la segunda parte es heavy porque tenemos todo esto de las matrices y ya después, así como vieron cómo es esto, que cerrás los ojos y los abrís, ya termina el año, vemos la parte de determinantes que nos va a llevar bastante, ¿sí? Con el tema de cónicas, cuádricas, un montón de cosas que espero que podamos llegar, ¿sí? Así que bueno, chicos, ¿alguien quiere decir algo? Sí. Bien. Eso me olvidaba de decirles, el tema del cuatrimestre. Tengo que mandar el cierre de notas, el cierre de valoraciones pedagógicas, ¿sí? Que todavía no lo terminé. Tengo algunos que ya les fui cerrando, pero tengo que completar una planilla. Y aquellos que deban algo, ¿sí? Ya saben, igual se los voy a volver a poner para hacer más armonioso todo. Mándenmelo a mi mail personal, ¿sí? Ay, se lo estoy queriendo escribir y no me deja el chat. Ahí está. Que es profesorledesma@gmail.com, ¿sí? Mándenmelo ahí, yo lo recibo, les hago la devolución, como les fui haciendo a los que me lo mandaron por ahí. Por favor, indíquenme nombre, apellido, institución y ISFP 225 y listo. Ya con eso me arreglo, ¿sí? Por un tema de que hay un par que también me estuvieron mandando del otro terciario y vieron que a esta altura del año se nos mezcla todo. Así que mándenmelo por ahí, yo lo reviso, ¿sí? Igualmente, en mi materia, no sé, yo hablo siempre por mí, hay otros docentes que capaz que tienen otros criterios de evaluación, pero en mi materia yo no evalúo solamente si me entregaste 1 o 2 o 3 o 4.000 trabajos, sino que evalúo todo, desde participación, desde, bueno, estos cuestionarios evaluativos, el tema de la presencia en los encuentros virtuales, ¿sí? Así que bueno, todos los que, bueno, ahí están poniendo Nérida, por ejemplo, los que estén en esa misma, mándenme el trabajo, que yo lo reviso, y si, inclusive también, si tienen una duda, che, profe, la verdad que me cuesta, está todo bien, te lo quiero hacer, pero no entiendo, me preguntan. Y si es necesario un encuentro, lo hacemos, no hay problema, ¿sí?
pero tiene que salir de ustedes eso, ¿sí? Si tienen una duda o algo. ¿Estamos? Ahora, profe. ¿Se Les grabaron esta digo clase? fecha. Porque yo entré media hora tarde y no ¿Cómo? entendí nada. Perdón, Federico, no te escuché. ¿Se grabaron esta clase? Porque yo entré media hora tarde y ya estaban ahí. Sí, la no clase quise- está siendo grabada. Ahora cuando Buenísimo. termino la voy a subir ahí mismo en Ciber, ¿sí? Bueno, Creo, gracias. si no me equivoco, perdón, ya la semana que viene, antes del 16, tienen que estar las notas, así que traten en lo posible de enviármelo, no me jode el fin de semana, no hay problema, y si no, hasta el 14 de julio traten de mandármelo, ¿sí? Así que bueno, no hay ningún problema, ¿estamos? Chicos, nuevamente muchas gracias, chicos y chicas, perdón. Así que bueno, nos estamos hablando y felicitaciones, éxitos en las otras materias, ¿sí? Buenas Muchas tardes. gracias. Chao. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias. Chau, chau. Nos vemos. Chao, hasta luego. Chao.